Continuamos con las preguntas que quedaron pendientes antes de introducir un tema nuevo. Mi pregunta iba relacionada a que usted mencionó que la mente prístina, original, es incondicionada. ¿Eso implicaría que también posee naturaleza inherente? Y si es así, ¿cómo se diferencia del resto de los fenómenos? Muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta. Es a lo mejor la pregunta más delicada que pueda haber. No tiene naturaleza inherente. Entonces, puede haber algo no condicionado que no tiene partes, pero igual estar, como diríamos, sin existencia inherente. Uno de ellos es el estado de liberación de samsara, como están estudiando en Abhidharma. El otro es el espacio, ¿verdad? Y lo otro es la cesación de algo, la cesación de la ira, por ejemplo. Entonces, la mente última, la mente prístina, no tiene existencia inherente, pero la mayoría de las tradiciones la imponen. Entonces, la diferencia entre posturas filosóficas es principalmente lo que se eleva al estatus de absoluto. Y cuanto más profunda, sofisticada es esa filosofía, menos entidades hay que se elevan al estado absoluto. Entonces, escuchamos que hay alma, que hay espíritu, que hay supra-yo, que hay niño interno, que hay conciencia, que hay mente prístina, que hay rigpa, ¿verdad? Que hay naturaleza búdica. Pero todos son, como diríamos, nociones para tener algo con que trabajar. Pero no hay nada concreto, nada que se pueda, como diríamos, cosificar. Entonces se cosifica en nuestra mente con una abstracción mental, pero la experiencia es inefable. Está más allá de las palabras y está más allá de la dualidad. Entonces no hay la mente que percibe a la mente. Es una cruda y última experiencia. Entonces, cuanto más mérito tengamos, mejor va a ser nuestra cercanía con este estado puro. Cuanto menos mérito tengamos, más vamos a cosificar las proyecciones de esta mente prístina. Recién contestó una pregunta y dijo que la mente no tiene existencia inherente. ¿Hay algo que tenga existencia inherente? La mente prístina, la naturaleza búdica, el continuo mental, ¿tienen existencia inherente? ¿Son lo mismo con diferente nombre? Y segunda pregunta. En un curso usted dijo que lo único que nos llevamos a otras vidas es el karma. ¿El karma puede existir fuera de la mente o tiene que estar anclado en la mente o en algo? Muy bien. No hay nada que tenga existencia inherente, de acuerdo a la filosofía de Madhyamaka. El budismo tibetano reconoce 4 posturas filosóficas desarrolladas por diferentes escuelas budistas, ¿verdad? Y todas las tradiciones tibetanas concuerdan en que la postura Madhyamaka, del camino del medio, es la más precisa, la más acertada. Y por todo lo que yo he leído, reflexionado y meditado, es así. Estos grandes yogis iluminados están en lo cierto. Y tú vas a poder comprobarlo. O sea, este año nos estamos enfocando en el tercer nivel del plan de estudios Paramita en Abhidharma. Y es parte de una formación de 5 años que se llama Dharma Chakra. El tercer año vamos a introducirnos en la filosofía budista.
en el 9º capítulo del Camino del Bodhisattva, capítulo grande de esta obra que nos da una presentación amplia de lo que es la filosofía y va refutando cada una de las presentaciones hasta culminar en la de Madhyamaka, el camino del medio. Básicamente, dependiendo de la realidad que tiene acceso el yogi, la profundidad de su experiencia, cuando emerge de esa absorción meditativa, va a poder comunicar a otros amigos espirituales con más o menos precisión, con más o menos claridad. Y la claridad perfecta de un ser iluminado en los bhumis de Madhyamaka trasciende todo absoluto. O sea, no hay nada que tenga existencia inherente, independiente de la mente. Eso lo veremos en el futuro en más detalle. A tener miedo o a aferrarnos o la mente contaminada y necesitamos estudiar el Dharma para poder liberarnos de todas las ataduras que nos hacen infeliz. Estamos en un sueño que lo vivimos como una pesadilla. Y esa pesadilla es una ficción, una proyección de nuestra mente. Entonces, en la medida que estemos invertidos en esta realidad alternativa, ¿verdad?, en esa medida tenemos que corregirla, neutralizarla, liberarnos de ella. La respuesta a tu pregunta se puede formular de muchas maneras correctas, ¿no? Entonces voy a ver si la invoco, si puedo expresarme de una manera que coincide con tu vocabulario interno. A mí me ayuda esta analogía de los sueños, es clásica en el budismo tibetano. Pareciera que estamos despiertos, pero cada uno de nosotros está durmiendo y soñando, ¿verdad? Y en ese sueño nos causamos mucho daño. Y si alguien quiere ayudarnos a despertar, tiene que pretender, por lo menos inicialmente, que tu sueño es legítimo. Porque si no lo validamos, no lo escuchamos. Entonces el Buda se mete en nuestro sueño, en nuestra realidad, y pretende que todas las reglas de juego que has inventado de forma arbitraria son válidas, son legítimas. ¿Quieren comer a mediodía? Muy bien, sí, es muy bueno comer a mediodía, vamos a comer. Pero ya que vamos a comer al mediodía, ¿por qué no lo hacemos bien, verdad? Y aseguramos que todas las personas están respetadas, que comemos a tiempo, que comemos comida sana, ¿verdad?, que comemos para alimentar y nutrir el cuerpo, no como entretenimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollar un antisueño que neutralice el sueño cotidiano. Entonces, dependiendo la complejidad de tu sueño, necesitas una filosofía igual de compleja para desarmarla. Si tu sueño, si tu realidad es muy simple, entonces un maestro, un guía, un Buda te puede ayudar muy fácilmente, ¿verdad? Si estás muy cerca del despertar, de reconocer. Pero si estamos muy hundidos, ¿verdad?, en esa realidad, muy comprometido con las proyecciones de esa realidad, entonces muy difícil despertar de ese sueño, ¿verdad? Imagínate que alguien cree, ¿verdad?, que
su felicidad consiste en tener uñas largas. ¿Verdad? ¿Te imaginas eso? ¿Has leído alguna vez el libro Récord de Guinness? ¿Verdad? Vais a ver que casi todos los récords los ganan los indios, ¿verdad? Y que hay una persona en la India obsesionada en tener uñas largas, ¿verdad? Y no se corta las uñas, y tiene un guante especial, ¿verdad?, para dejar cortar las uñas, y solo come con la mano izquierda, y solo se peina con la mano izquierda, y lo convierte en un ritual, ¿verdad?, en una religión, ¿verdad?, y quiere tener las uñas más largas del mundo, más largas de historia, ¿verdad?, para salir en el libro Guinness, ¿no? Entonces, si tú te topas con esa persona, estás en peregrinaje en la India, ves a alguien con un guante raro, ¿verdad?, grande así, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué tipo de herida? ¿No? Por curiosidad le preguntas y dice, no, mi mano es perfectamente sana, pero mi práctica espiritual es tener uñas largas. Estoy cuidando porque algunas veces se puede quebrar y ya llevo 25 años cultivando estas uñas, ¿verdad? ¿Habéis visto? Y se forman como curvas así. ¿No? Entonces, imagínate que, ¿verdad?, tú quieres ayudar a esta persona, que disfrute de su vida, que use la mano derecha, que no va a cambiar su vida drásticamente ganándole el récord, ¿no?, superando esas 10 centímetros que aún le toma crecer antes del otro loco, ¿verdad?, que ganó el récord, ¿no? Y tú estás pensando, ¿y qué puedo decirle yo para cambiarle de parecer? ¿Verdad? Muy difícil si está muy obsesionado, muy invertido en ganar ese récord, en tener las uñas más largas, ¿verdad? Pero a lo mejor, en algún momento, ¿verdad?, una uña se quiebra, ¿verdad? Y ahí empieza a tambolear esa visión, esa película. Y ahí hay una puerta, ¿verdad? Para decir, bueno, no es algo tan drástico, tú vas a continuar, aunque tus uñas se corten, ¿verdad? Aunque hayas perdido la del meñique, ¿verdad? Tú aún estás vivo, alegre, tienes tu familia, tienes tu arte, ¿verdad? Entonces, nos parece muy raro hablar de una persona que está invirtiendo décadas en mantener sus uñas de la mano derecha para ganar este récord. Pero entre nosotros, ¿verdad?, hay tantas ridiculeces, ¿verdad?, de mantener el pelo de esta manera, o el pelo de este color de esta manera, ¿verdad?, o mantenernos en relación a los vecinos, a este compañero o compañera de la escuela, ¿verdad? Y se forman carreras, competiciones, ¿verdad?, que son completamente inventadas. Estamos luchando por algo que no tiene nada de valor, nada de sentido, ¿verdad? ¿Cuántas batallas se han peleado por Jerusalén? Siglos y siglos y siglos, ¿no? Hace poco escucho un estudioso, Yuval, es muy famoso, ahora ha escrito varios libros, un judío académico de Israel, y dice, no es un lugar tan lindo. Es seco, tiene piedras, algunos olivos, como cualquier otro. Pero hay tantas historias, leyendas, mitos asociados con esto, que mueren miles y miles y miles de personas a través de los siglos para estar en órbita de este sitio. Un juego, una fantasía, un sueño, una pesadez,
que solo trae sufrimiento, ¿verdad? Entonces, hay suficiente tierra, ¿verdad? Hay suficiente comida para que todos puedan convivir, ¿verdad? Sin causarse daño, sin pelearse, sin matarse. Pero no se quiere soltar este sueño porque el sueño nos define, ¿verdad? Nos identificamos con ese sueño, con esa leyenda. Vamos a algo más ridículo, ¿verdad? Porque tenemos la tendencia de legitimizar algunas cosas históricas, ¿verdad? El hecho que te cruce un gato negro, ¿verdad? O el hecho de caminar por debajo de una escalera, ¿verdad? Entonces hay personas que se obsesionan por eso, ¿verdad? Particularmente las personas que se dedican a las apuestas, ¿verdad? Entonces, si están apostando, ¿verdad?, a los caballos, a un juego de fútbol, ¿verdad?, a los dados, y le viene una racha buena, ¿verdad?, intentan identificar en su entorno algo reconocible. Hay una persona vestida de rojo a mi derecha. Y eso se convierte en su cábala. Oh, bueno, nueva palabra. Cábala. Y eso es parte ahora del sueño, ¿verdad? Y ahora no pueden estar sin esa cábala. Y si fue una persona que tiene un rasgo raro como petecito, o muy alto, o muy ancho, muy delgado, entonces tratan de buscar esa persona vestida de rojo y llevarla a todos los casinos, ¿verdad? Y si no está esa persona, se sienten debilitados, ¿verdad? Tienen miedo que van a perder. Ahora, esto está todo es imaginario, es superstición, ¿verdad? Es completamente superstición. Entonces, en la medida que estamos invertidos y seamos creyentes en esa superstición, en esa medida sufrimos las consecuencias, porque cada vez nos distanciamos más de la realidad. Cada vez estamos más envueltos en nuestra realidad virtual, en este sueño, que cada vez es menos compatible con el funcionamiento, ¿verdad? Y cada vez más sufrimiento, más roces. Intentamos negociar, intentamos de alguna manera mantener vivo este mito. Esta vez estaba el gordo rojo sentado y no gané, pero debió ser por este feng shui o por esta astrología, ¿verdad? O porque había este blanco de este lado, ¿verdad? Pero me mantengo con este mito del gordo rojo, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuántos mitos hemos heredado, cuántos mitos hemos consolidado, ¿verdad?, cuántas supersticiones hemos alzado a realidad, ¿verdad? Necesitamos más, ¿verdad?, filosofía para cortar, para penetrar esa realidad virtual que nos atrapa. Para algo moderno, el Matrix que nos encierra, ¿verdad? Para una persona muy, muy simple, entonces requiere poca instrucción, poca filosofía. Los más difíciles de ayudar son las personas que llegan a una conclusión como consecuencia de estudios filosóficos, como que llegan a concluir que la realidad es nihilista, que no hay mente, que no hay materia, que no hay nada, que nada vale la pena, y llegan a esa conclusión a través de Nietzsche y otros filósofos. Eso es muy difícil de corregir. Entonces, todo lo que hacemos es simplemente para regresar a la realidad. Y eso no quiere decir que no podemos tener ideas y un modelo de la realidad. Pero ese modelo no nos debe encerrar. ¿Captan esa idea?
no nos debe, ¿cómo diríamos?, encerrar, encasillar. Necesitaría, si me puede ayudar un poquito diciéndome qué es la mente, porque estoy tratando de entrenar, comprender algo que en esencia todavía no puedo saber qué es. ¿Qué es la mente? Gracias. Sí, es una pregunta muy grande. El objetivo de todo desarrollo, toda práctica es descubrir justo eso. Entonces, como había mencionado por la mañana, de acuerdo al tercer giro, el tercer ciclo de enseñanzas que dio el Buda, y se resalta aún más en el camino del mantra, el camino del Vajrayana, la mente es una dimensión, una realidad diferente a la materia. Entonces hay cosas, objetos que son inanimados y después hay entidades animadas. Y están animadas por mente, ¿verdad? Y depende del contexto, el marco, ¿verdad?, que empleemos, se puede describir de diferentes maneras. Entonces, a nivel esencial, se puede describir como Rigpa, que quiere decir la pura cogniscencia. No tenemos un equivalente en castellano, porque en nuestra cultura no se ha descubierto esa realidad. Entonces, tomamos palabras prestadas. Se puede describir, de acuerdo al tercer giro, como naturaleza búdica, o gotra, gen espiritual, o, de acuerdo al Vajrayana, como tantra, continuo mental. Pero básicamente es la pura, cruda y desnuda cognición, que a nivel más refinado, más sutil, más puro, tiene mínimamente dos aspectos: lucidez y vacuidad. Hay un aspecto lúcido, que hay actividad, que hay esta cogniscencia, y hay un aspecto de vacuidad, que quiere decir que hay espacio, es una realidad espaciosa, no definida, no estructurada. Y a la vez hay algo vívido, hay algo activo. Entonces, esa mente pura como diríamos, se va expresando de diferentes formas, dependiendo los filtros que atraviesa, filtros emocionales, conceptuales. La analogía que me ayuda a mí es el cine, ¿verdad? Ahora cada vez están cerrando los cines, la gente se queda en casa y ve películas en Netflix, pero si te sientas en uno de esos cines antiguos, ¿verdad?, hay la pantalla en donde se plasma la película, y si eres como yo, realmente te absorbe, ¿verdad? Realmente participas con los personajes, te introduces en la trama, realmente lo vives como si estuvieras allí, ¿verdad? Y antiguamente, cuando yo empecé a ir al cine, se fumaba, ¿verdad? En el cine se fumaba en todos sitios, ¿verdad? En los hospitales, el médico haciendo el parto con un puro, ¿verdad? En todos sitios se fumaba. Pero en el cine me acuerdo que miraba hacia arriba y había nubes de humo. Entonces, si había una escena cálida, esa nube era naranja. Si había una escena fría, era una nube azul, ¿verdad? Y si dabas completamente vuelta la cabeza, veías el proyector, ¿verdad? En el proyector solo veías una estrella blanca.
Entonces, ese proyector, esa luz blanca, es esta mente natural y prístina. Y después pasa por las películas, ¿verdad? Y la van definiendo, la van dándole forma y color y estructura, ¿verdad? Entonces, en esta analogía me ayuda porque hay dos niveles. El nivel de nubes de colores son arquetipos, son la mente definida parcialmente, ¿verdad? Y una vez que se plasma en la pantalla, se concreta en un tiempo y un espacio muy particular, ¿verdad? Y adquiere características individuales. Entonces, a ese nivel, la mente se divide en sujeto y objeto. El aspecto subjetivo le llamamos en el budismo conciencia, ¿no? Que es esa pantalla. Y el contenido de esa pantalla, el contenido de la mente, son los procesos mentales. Son las ideas, la volición, las sensaciones, las percepciones y demás. Entonces, mínimamente hay estos dos aspectos principales. Conciencia, que es el contenedor de la mente o la pantalla, y su contenido, que es el aspecto objetivo de la mente, ¿verdad? Pero todo es mente, aunque nosotros dentro de nuestra mente hacemos cada vez más diferenciaciones, distinciones, ¿verdad? Y nos sentimos que cuando estamos recordando los comentarios críticos de nuestro amigo querido en público, que lo vemos como una traición, ¿verdad? Pensamos que eso ha ocurrido independiente de nuestra mente, ¿verdad? Que estamos de alguna manera recordando un hecho histórico, ¿verdad? Con evidencia externa, empírica, ¿verdad? Pero realmente es nuestra interpretación de un suceso que con el tiempo va cambiando, ¿verdad? Puede crecer o puede torcerse, puede disminuir. Entonces, lo que es conciencia se puede dividir en las 5 conciencias sensoriales y después la conciencia mental. Y de acuerdo a la filosofía Yogacara, se puede también hablar de la conciencia aflictiva y la conciencia base, el alaya. Entonces puede haber hasta 8 conciencias, ¿verdad? 5 sensoriales y 6 mentales. Esto es algo que se desarrolla, por lo menos se introduce en el curso que está hoy activo de Abhidharma. Otra manera más simple de hablar de la mente, que es particular en la tradición Gelupa, es hablar de mente burda, mente sutil y mente muy sutil, ¿verdad? Entonces la mente burda es lo que se plasma en la pantalla, ¿verdad? Como dirían, donde percibimos objetos diferenciados. Y la mente sutil es más a nivel de arquetipos. Y la mente muy sutil es la no diferenciada, la mente prístina, ¿verdad? Entonces, no hay nada malo con la pantalla. No hay nada malo con usar nombres y etiquetas, ¿verdad? El único problema es creer que existen tal cual lo interpretamos, tal cual lo nombramos. Entonces es importante descubrir que nosotros estamos haciendo estas diferenciaciones, ¿verdad? Y a mí me gusta la analogía de una realidad virtual, en donde lo que nosotros estamos percibiendo, que aparentemente es independiente, objetivo, allá afuera, realmente es una reproducción
dentro de nuestra mente. Entonces tenemos sensores, ¿verdad? De luz, de sonido, y esos sensores reciben estimulación y reproducen en nuestra mente. Nos hemos entrenado a, como diríamos, interpretar la estimulación sensorial y darle color y forma. Entonces, sin darnos cuenta, desarrollamos un modelo de la realidad y creemos que ese modelo es la realidad. Entonces, el primer paso del yogi es descubrir que la realidad que estamos experimentando, aparentemente objetiva, es realmente nuestra mente. Quiere decir, el modelo virtual que hemos forjado de las percepciones, ¿verdad? Que no es necesariamente malo, es lo que nos distingue. Nosotros, como seres humanos en este planeta, podemos desarrollar el mejor modelo virtual que cualquier otra especie. Y eso es una gran ventaja, porque hacemos experimentos en nuestra mente antes de arriesgar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el único problema es atribuirle a nuestro modelo virtual existencia objetiva o existencia independiente, ¿verdad? Entonces, si usamos el ejemplo de una persona mala, ¿verdad? Todos entendemos. Esa persona no es necesariamente mala porque su madre le quiere. O sea, yo estoy creando ese personaje por mis encuentros, por lo que dijo, por lo que hizo, y yo llego a esa conclusión, ¿verdad? Yo creo ese personaje en mi mente, ¿verdad? Pero lo hacemos con todo, con taza, con mesa, con techo, con piso, alfombra, moqueta. Todo es una designación arbitraria, que como la compartimos, no nos peleamos, ¿verdad? Porque compartimos más o menos las mismas convenciones humanas. Pero la misma realidad, la misma estimulación, se puede reinterpretar de una manera muy diferente. Una hormiga caminando por aquí piensa algo muy diferente de este encuentro, ¿verdad? Están cayendo migas del cielo, ¿verdad? Esto es fantástico. ¿Qué he hecho para recibir este milagro? ¿Verdad? Entonces esto es algo muy, muy grande, pero por lo menos espero que eso ayude a reflexionar. Hay una mente esencial, ¿verdad? No definida, natural. Cualquier palabra que usemos la entorpece, la ensucia. Es algo realmente inefable, algo que no podemos describir con ideas conceptualmente. Incluso la experiencia la aleja. Es algo que tenemos que abordar de forma no dual, pero para comunicarnos, esa mente natural se ramifica, se elabora, dependiendo lo complejo y lo distorsionado que somos, ¿verdad? Muy bien. Y hoy usted dijo que la mente tiene que ser o es inherente y entonces no va a tener límites, o no sé, necesito que me lo aclare. Y ayer tenemos, si la mente es no nacida, no va a tener muerte, entonces se me ha hecho un lío y necesito que me lo aclares si es posible, entre la mente no nacida y la mente inherente, que no tiene, que debería no tener límites. O si no lo tengo claro, no Claudia, puedo. Simplemente eres honesta, porque es un tema muy, muy profundo. No lo tenemos claro, pero no lo tengo claro. Esas dos cosas son equivalentes.
estamos hablando de lo mismo desde dos ángulos, desde dos aspectos, pero son equivalentes. Decir que la mente no es nacida y decir que la mente no tiene una propiedad, una naturaleza puntual, definitiva, es exactamente lo mismo. Porque piensa, ¿cuándo nace algo? ¿Verdad? O sea, ¿cuándo nació esta taza? ¿Verdad? Entonces tiene que ser, o este mate, tiene que ser forjado, ¿verdad? Y después cuando toma cierta forma y adquiere cierta función de taza, la mente le da la etiqueta taza. Y ahí hay algo nuevo, se ha producido una cosa, un producto, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en mi mente, ¿verdad? Yo lo designo, este objeto, en un momento particular, un tanto arbitrario. Esto es el comienzo, el nacimiento de taza. Y después hay otro nacimiento que es cuando lo compro y se convierte en mi taza, ¿verdad? Y tú vas por la tienda, ¡ay, qué lindo esto en el estante! Y lo agarras del estante y te lo pones en tu canasta, ¿no? Entonces es medio tuyo, pero no lo compraste, no lo pagaste, ¿verdad? Entonces, pero hay un nacimiento, yo lo he seleccionado. Si alguien viene y te lo quita de la canasta, ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? Yo quería ese color, ¿verdad? No yo, es mío. No lo he comprado aún, pero ya es mío. Es mi taza. Ha nacido mi taza, ¿verdad? Y cuando se rompe, ¿verdad? Se cae de repente y se quiebran en pedazos, yo digo, ha muerto mi taza. Pero a un nivel físico están los mismos átomos, pero están configurados de otra forma que no puede reconocer mi mente, mi etiqueta, pero sigue habiendo la misma materia, ¿verdad?, que antes. Sí va a haber el mismo peso material que antes, pero ahora está reconfigurado de una manera que no coincide con la etiqueta, el nombramiento, la imputación, la reificación que yo había hecho. Entonces, decir que la mente no es nacida quiere decir que no nos vamos a quedar con una idea de la mente, con un proyecto de la mente, con un proceso mental, ¿verdad? Permanecemos a nivel de arcilla, ¿verdad? Entonces no nos quedamos atrapados con las formas que va tomando la mente, con la forma que va tomando la arcilla de taza, ¿verdad? Entonces, espero que eso aclare. Sí, es un tema muy profundo. Pero yo creo que lo vamos a ver. Entendí mejor. Ahora, gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahora este es mi mate. Pero va a morir este mate en un minuto, ¿verdad? Ya deja de ser mi mate. Entonces, si yo durante este minuto me aferro, este es mi mate, muy rico, entonces voy a sufrir tanto cuando tengo que pasar y soltarme. Voy a sufrir mucho la muerte de mi mate. Pero si lo veo como una relación temporal, reconozco solo la funcionalidad, entonces no lo sufro. Hay una muerte relativa, deja de ser el mate que sostengo en mis manos, que consumo, pero no hay sufrimiento, porque no hay existencia inherente. Sé que es mi mate relativamente, pero no absolutamente. Si yo creo esa naturaleza, ¿verdad? Este es mi mate inherentemente, entonces me va a costar mucho desprenderme. Voy a incluso sufrir la anticipación de tener que
pasar este mate. No voy a querer tomar el último sorbo, ¿sí es así? Para que no se acabe mi mate, que no muera mi mate, ¿verdad? Sé que muerte no existe, que es una palabra. Sé que es todo continuo mental. Pero es como que mi parte mental no lo puede entender. ¿Qué puedo hacer con eso? Muy bien. Entonces tenemos que encontrar el camino del medio. La muerte sí existe, por supuesto, pero existe a un nivel relativo. Entonces el cuerpo deja de funcionar y empieza a descomponerse. Esa es la realidad. Y no hay, como diríamos, discusión, ¿verdad? Es muy, muy obvio. Todo el mundo lo sabe. Y si nosotros solo somos cuerpo, o estamos rígidamente identificados con el cuerpo, entonces lo sufrimos porque pensamos que con eso acaba, con eso termina. Entonces podemos decir que la renuncia surge de dos descubrimientos, ¿verdad? Uno es descubrir la impermanencia y el segundo es descubrir la interdependencia. O dicho de otra forma, lo que produce apego es no reconocer cambio, impermanencia, que le llamamos el sufrimiento de la impermanencia. Y una vez más, no es controvertido, independiente de budismo, de religiones, de credos, de fes. Todo el mundo acepta que todo está en cambio, en movimiento, pero a propósito ignoramos esa realidad. Instalamos cosas eternas. Queremos que personas sean eternas, queremos que proyectos sean eternos, queremos que nuestra juventud sea eterna, queremos que... y sufrimos, ¿verdad? En la medida que tú te aferres a tu apariencia, entonces te causa sufrimiento verte en el espejo con más arrugas, con más canas, ¿verdad? Pero no es nada negativo en sí, ¿verdad? Las arrugas y las canas no son negativas. Si tienes cáncer en la piel, eso hay que tratarlo, ¿verdad? Pero las arrugas en sí no causan sufrimiento. Pero hay un sufrimiento imaginario porque va en contra de la realidad artificial que hemos impuesto, ¿verdad? Entonces ese es el primer nivel. Quiere decir, si no aceptamos a un nivel muy profundo, ¿verdad?, la impermanencia, el cambio, entonces de ahí surgen los 8 dharmas mundanos. De ahí creemos que cosas, personas, famas, placer van a ser satisfactorios. Pero si comprendemos y reconocemos y experimentamos la impermanencia, entonces sabemos que no podemos depender eternamente en algo que se está desvaneciendo, en algo que se está evaporando, ¿verdad? Entonces lo aprovechas mientras está. Pones un poquito de agua y tomas mate, pero sabes que te va a enfriar, sabes que se va a ir, ¿verdad? Eso es una gran lucha, ¿verdad? En mate no se nota tanto, pero personas que toman té o café, te sirves el té y tienes que esperar hasta que se enfríe, ¿verdad? No lo puedes tomar cuando tú quieres, tienes que esperar hasta que te enfríe. Y después cuando empiezas a tomar, se te está enfriando, ¿verdad? Y estás tratando de tomarlo antes que se te enfríe. Entonces es una agonía, es una lucha con el tiempo. Solo es aceptable por una franja, por unos segundos, ¿verdad? O está demasiado caliente o demasiado frío, ¿verdad?
Y el otro es aún más profundo, para reflexionar en el futuro, es el sufrimiento que permea todo lo condicionado. Quiere decir, el mero hecho de estar afianzado, aferrado a los 5 agregados, para los que están estudiando Abhidharma, en la medida que existen los velos, básicamente, ego, egocentrismo, estados aflictivos, vamos a sufrir, no vamos a estar completamente libres. Entonces, en el día bueno del año, cuando todo va bien, cuando todo te salió bien, cuando todo está perfecto, de la perspectiva de un gran yogi, estás sufriendo, ¿verdad? Porque no estás iluminado, porque no estás completamente libre, porque estás viendo el mundo por un agujerito muy pequeño, ¿verdad? No tienes la plena habilidad, no eres omnisciente, no estás libre de tiempo, espacio, ¿verdad? No estás viviendo la dicha, el gozo de la mente primordial. Entonces, en la medida que no estamos completamente en unión con la mente base, con la mente natural, se crea un vacío existencial, ¿verdad? Siempre hay un hueco, hay una necesidad que estamos tratando de llenar, ¿no? Y eso es lo que produce esperanza y miedo, ¿no? Querer llenar ese hueco, ¿verdad? Y temer que no se va a llenar. Muy bien. Estás en la misma situación que todos nosotros. Nuestra comprensión teórica siempre supera nuestra experiencia, o vamos a usar una palabra un poco más técnica, el reconocimiento, la habilidad de habitar ese estado. Pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente para pasar de lo que conocemos a lo que vivimos, a lo que percibimos. Entonces, el hecho de vivenciar con aceptación la impermanencia nos fortalece enormemente y nos ayuda a no obsesionarnos con las cosas y las personas. Vivir plenamente el momento, el instante, sin proyectarnos al futuro. Y hay una premura hoy por saber que no voy a tener la compasión de un bodhisattva, no voy a ser un arhat, pero entiendo lo que me puede llegar a decir de que teniendo un montón de aprendizajes y una forma de aceptar la muerte uno se va. Yo soy muy curiosa, muy ansiosa, me preocupa mucho en las futuras reencarnaciones, donde yo voy a reencarnar, no quiero volver a nacer, hacer el mismo paso, que calculo que no, porque he acumulado A Mar de Plata otra vez no. Pero claro, y no quiero, o sea, el hecho de morir repetidamente, eso a mí me preocupa. Pues muy bien, sí, tienes razón. Es un tema importante y no creo que solo para ti y las amigas de edad similar, sino para todos nosotros, como acabo de decir, para los lamas tibetanos, todo es una preparación para la muerte. No debemos compararnos con otras personas, ¿no? Como el caso que tú dijiste de un bodhisattva con esta capacidad o este nivel. Lo importante es medirnos con quién fuimos ayer e intentar cada día ser mejor, ¿verdad? Y realmente lo que más nos puede ayudar en ese momento son estos 3 estados: nuestro nivel de renuncia, nuestro nivel de bodhicitta relativo y nuestro nivel de bodhicitta último. Para aquellos de ustedes que han hecho la formación de EMI, en el 3er módulo desarrollamos la práctica de la muerte en relación a paramita. El Vajrayana tiene unas meditaciones, unas estrategias que se pueden hacer, pero dentro del contexto del camino del Bodhisattva, del Paramitayana,
La práctica consiste básicamente en alternar entre bodhicitta relativo y bodhicitta último. Bodhicitta relativo puede ser la práctica de intercambio, ¿no? De dar y tomar por 10 minutos y después 10 minutos de práctica de vipassana, ¿verdad? De visión penetrante de la realidad. Ahora, en ese momento no podemos empezar algo, no podemos empezar a aprender algo. Vamos a tener disponibilidad de lo que ya tenemos integrado. Entonces, la práctica que has desarrollado de renuncia, la práctica que has desarrollado de bodhicitta y de vipassana, en ese momento la tomas y te dedicas a enfocarte en esas dos. Y realmente es lo más profundo. Aunque el camino del mantrayana tiene diferentes técnicas, emplea mantras, emplea visualizaciones, son medios habilidosos para lograr lo mismo. No hay nada más elevado que bodhicitta relativo y bodhicitta último. Bodhicitta relativo es la expresión máxima del amor, la compasión, el altruismo, y bodhicitta último es la expresión máxima de la sabiduría, la realidad última de nuestra mente y de los fenómenos. Hay diferentes maneras de acercarnos y progresar en esos dos estados, pero no hay nada que pueda ser superior a esos dos estados. Por supuesto, en la medida en que no haya equilibrio interno, automaestría, es muy importante el entorno, ¿verdad? Y las personas que te acompañan. Eso también es muy importante. Pero como eso es impredecible, algunas veces está fuera de nuestro control cuando envejecemos o cuando estemos transitando la muerte, es tan importante hacer todo lo posible para adueñarnos de estos tres estados espirituales. Y agregaría shamatha, ¿verdad? Porque el control meditativo, el control de la atención, equilibrio atencional, es indispensable para desarrollar estas dos prácticas. En el futuro haremos un curso que está dedicado a prepararse para la muerte. Dos preguntas. Muy bien. Una es si la ignorancia fundamental es inherente al ciclo de reencarnaciones o de nacimientos, y la otra es si los deseos mundanos nos conducen a la iluminación. Nos conducen a la iluminación. Gracias. Ok. Entonces, la primera, depende de lo que quieras decir con inherente. Decimos normalmente que es la causa raíz de samsara, que se puede definir como la existencia cíclica, ¿verdad? Propagada por egocentrismo y karma, nace de la ignorancia, que realmente quiere decir la confusión de no saber quiénes somos. Entonces, esa ignorancia fundamental es el origen de todo mal, de toda distorsión y de estar en este ciclo vicioso de reencarnar una y otra vez, que nosotros hemos normalizado, pero de la perspectiva de un bodhisattva es una cárcel, ¿verdad? Llena de sufrimiento. Y la segunda pregunta, los deseos. Si los deseos nos llevan a la iluminación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirlo? Todo, habido y por haber, tiene el potencial de ser una, ¿te acuerdas? Una pista de migas para llevarte a casa, porque todo tiene su origen en la mente
pura y la mente sana. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos, bueno, malo, mediano, mediocre, Brasil, Chile, Argentina, dentro, fuera, todo nace de esta mente pristina. Entonces, potencialmente, todo puede llevarnos a casa, regresarnos a el origen, ¿verdad? Pero hay poca probabilidad que hoy en día podamos encaminarnos hacia la verdad, hacia la simpleza, hacia la no conceptualidad, hacia la no dualidad, a través de deseos ordinarios, ¿verdad? Que están tan anclados en un referente mundano, ¿verdad? Una cosa, una persona, un proyecto, un resultado y demás. Entonces hay poca probabilidad. Pero en la medida que uno avanza, en la medida que tú creces y maduras en el camino, te vas entrenando, vas logrando más libertad, todo empieza a ser un recordatorio. Una flor es un recordatorio de la originación interdependiente, ¿verdad? Aunque algunas personas se quedan con la estética, se quedan con el aroma, se quedan con las hormigas, ¿verdad? Otros pueden ver, ¿verdad? El brillo detrás de las formas, ¿no? Entonces, para darte algo para masticar, o sea, dentro del contexto del Vajrayana, se dice que una emoción negativa, un estado aflictivo, puede recordarnos de la sabiduría primordial. O sea, normalmente cuando tenemos una emoción negativa, la recomendación es introducir un antídoto. Si estás enojado con alguien, desarrolla amor bondadoso, ¿verdad? Ese es más el enfoque de los Shravakas, ¿verdad? De hoy en día los Theravadas. En el camino del Bodhisattva, en el Paramitayana, tratamos que todo nos inspire, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos sufriendo de malestar, eso sirve como un punto de partida para recordarnos que hay personas sufriendo, ¿verdad? Mucho más, con mucha más ira, con mucha más rabia, con mucho más rencor, que solo piensan en venganza, y eso nos inspira a tener compasión, ¿verdad? ¿Os acordáis de eso? Tres venenos, 3 fuentes de percepción y 3 remedios. Ahora, en el Vajrayana vemos todo de la percepción de un Buda. Entonces, si surge el deseo, por ejemplo, y soltamos el referente, la cosa que deseamos, y nos quedamos con la cruda energía del deseo, y si tenemos shamatha, si estamos con mucho amor y compasión, que no hay reactividad, que busca en los archivos algo para darle forma a ese deseo, si nos quedamos con la cruda energía del deseo, vamos a finalmente encontrar al Buda Amitabha y la sabiduría primordial del discernimiento. O sea, se dice que la expresión más próxima a la sabiduría trascendental son 5 sabidurías primordiales, ¿verdad? La sabiduría del discernimiento, la sabiduría de ecuanimidad, la sabiduría del espejo, la sabiduría del Dharmadhatu y la sabiduría de los logros, y cada una de ellas está representada por un arquetipo de un Buda primordial, ¿no? Entonces, la sabiduría del discernimiento la representa Amitabha con la luz roja, ¿verdad? Y la sabiduría del discernimiento quiere decir que reconocemos las características de todos los fenómenos manifestados, ¿verdad? Vemos todos los atributos de cada fenómeno, ¿verdad? Es lo que normalmente se expresa como la omnisciencia del Buda, ¿verdad? Quiere decir, sabe tal cosa como es.
a diferencia de gnosis, de la verdad última, ¿verdad? Eso sería más la sabiduría del Dharmadhatu. Dharmadhatu quiere decir el elemento de la verdad, el estado último. Entonces, Amitabha es la sabiduría del discernimiento que comprende todas las cosas tal cual son, ¿verdad? Entonces, si esa sabiduría pasa cerca, ¿verdad? Es como, no sé si te gusta la ciencia ficción. Si pasa cerca de la fuerza, el campo magnético, por decirlo así, del egocentrismo, se distorsiona, ¿verdad? Y empezamos a ver solo las características agradables de ese objeto, positivas de ese objeto. Entonces, es así, teóricamente. Toda actividad mental, todo proceso mental, incluso las aflicciones o las emociones negativas, tienen que venir de un lado puro. Y podemos encontrarlo si nosotros estamos cerca, ¿verdad? Si lo intentamos hacer estando muy necesitados, muy huecos, entonces va a ser muy difícil encontrar la Amitabha. No vas a encontrar otra cosa roja, pero no Amitabha, ¿verdad? Entonces, una práctica muy elevada, que es para practicantes avanzados del Vajrayana. Tenemos que estar muy limados, muy puros para operar a ese nivel. Nosotros es mejor introducir un antídoto, ¿verdad? O desarrollar amor y compasión.